En el último vídeo que subí, en el del Carcubi, ha surgido un debate interesante en los comentarios, que si os interesa el tema os recomiendo leerlos porque está un poco curiosa la cosa. O sea, por ejemplo, me han señalado que Carcubi sería una forma en árabe de decir benzodiazepinas en general, una forma coloquial, claro. Yo esto no lo había pensado porque sé que la palabra oficial no puede ser así. O sea, quiero decir, una palabra tan técnica en el campo de la química como es benzodiazepina, una palabra así de reciente creación en el campo de la química como benzodiazepina, pues es la clase de palabra que se va a decir prácticamente igual en todos los idiomas, ¿no? O sea, no es como silla, perro, gato o oveja, que se dice de una forma totalmente distinta en cada idioma, sino que una palabra tan técnica, pues es que cada idioma la adapta casi tal cual y se entiende igual en todos los idiomas. Pero claro, que de forma coloquial sí sea una forma para referirse únicamente a las benzodiazepinas, pues sí tiene sentido. Otro comentario señala que es una forma coloquial en árabe de referirse a cualquier tipo de pastilla que coloque, no solo benzodiazepinas. Y eso, aunque en principio es un debate solo sobre etimología, pues también da lugar a plantearse algunas cuestiones interesantes sobre que quizá el Carcubi, concebido como mezcla de hachís y benzodiazepinas, pues es básicamente un invento de la prensa por haber malinterpretado un poco el asunto. Yo sí he escuchado de forma anecdótica de gente que consume Carcubi como lo conocemos, o sea, mezclando hachís y benzodiazepinas y tal, y que hace eso. Pero hostia, tampoco me extrañaría, por ejemplo, que sea algo que se haya empezado a hacer después de leerlo en la prensa y que todo surgiera por un malentendido y por un invento de la prensa. Yo creo que es una clase de cosas que puede pasar un poco en el ámbito de las drogas. De hecho, por ejemplo, lo de cortar cocaína con fentanilo, pues es que no tiene ningún putísimo sentido y sin embargo en Estados Unidos y Canadá lo han hecho. Así que yo creo que los camellos que empezaron a hacer eso fue porque lo vieron en la tele, pero antes de eso no tenía ningún sentido en absoluto ni nadie se lo había planteado hasta que no se lo inventaron unos periodistas. Entonces tampoco me extrañaría que realmente la idea de que el Carcubi sea una mezcla de hachís y benzodiazepinas se lo inventara la prensa, cuando en realidad en árabe se referirían como Carcubi únicamente a las benzodiazepinas y no a una mezcla con hachís, y luego lo haya empezado a hacer gente. Es un tema curioso, la verdad. Entiendo lo que quieres decir, pero no estoy de acuerdo, aunque, a ver, o sea, entiendo por qué lo dices y tampoco es una idea disparatada para nada. De hecho, por ejemplo, si lo trasladásemos al alcohol, todo el mundo estaríamos de acuerdo, ¿no? O sea, yo creo que nadie quiere beber alcohol puro. El alcohol nos suele gustar muy rebajado, muy adulterado. De hecho, rarísima vez nos gusta el alcohol con más de 50% de pureza y muy a menudo hasta nos gusta el alcohol con menos de un 10% de pureza. Así que bueno, la idea tiene sentido, pero trasladándola así a este tipo de sustancias en polvo como puedan ser la cocaína, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que tiene bastantes menos riesgos cuando es 100% pura. Obviamente, lo único que no tendría riesgos en absoluto es no tomarla. Si la tomas ya estás corriendo riesgos, pero entre cocaína pura y cocaína cortada, yo creo que la pura es menos peligrosa. Es una idea que he oído muchas veces, pero a ver, es que realmente lo único que pasaría sería que se necesitaría menos dosis. O sea, te quiero decir, pongamos de ejemplo a un tío que suele consumir cocaína con un 40% de pureza y que se mete 7 rayas a lo largo de una noche de fiesta. Pues si tuviera cocaína pura en su poder, pues en lugar de 7 se tendría que meter 3 y ya está. O si lo prefiere, 5, pero más pequeñas de lo habitual. Quiero decir, no es algo que fuera a poner en peligro inmediato su salud ni que le fuera a dar una sobredosis o así. Y considerando que muy a menudo cuando estamos tratando con estas sustancias puede darse incluso el caso de que el corte sea más perjudicial para la salud que la propia sustancia, pues yo creo que realmente con esta clase de sustancias a más pureza, menos peligros.
De hecho, existe incluso una versión bastante extrema de esta idea que yo he oído alguna vez y es como un poco la idea de que no, si es que si la cocaína fuera pura, te morirías de sobredosis nada más probarla, es mejor que esté cortada y a ver, eso pues desde luego es completamente falso y no tiene sentido y yo creo que la primera persona en hacer correr ese mito pues tuvo que ser un camello con muy poco respeto hacia sus clientes que se inventó eso para quedar bien, ¿no? Como encima, no, no, la estoy cortando pero no es para estafarte, es por tu propio bien, que si te la vendiera pura te morirías. Pues no. No, yo no me creo esa idea, no. Yo creo que con este tipo de sustancias, a más pureza, menos riesgos. Solo una nota final. El único peligro que se me podría ocurrir, eso sí, es que una persona esté acostumbrada a consumir una sustancia de forma poco pura y que un día se la vendan 100% pura sin avisarle y entonces sí tome demasiado. Eso sí es un riesgo que podría pasar y a veces pues con sustancias como la heroína, que en ese sentido tiene más peligros que la cocaína, pues incluso una situación así podría llevar a una muerte accidental por sobredosis. Pero eso sería por venderla 100% pura de repente sin avisar cuando hasta entonces se había estado vendiendo cortada. Si se hubiese vendido 100% pura desde el principio, yo creo que sería, de hecho, incluso en el caso de la heroína, incluso así, venderla 100% pura sería menos peligroso que venderla cortada. La verdad es que todas estas experiencias así como de iluminación, con todas las experiencias y todas las sensaciones que eso conlleva, son como típicas de las sustancias más psicodélicas, ¿no? Con más potencial alucinógeno, rollo LSD, DMT, setas y así. Y a mí me resulta extraño, bueno, es que hay este tipo de experiencias con cloretilo, ¿no? Siempre me ha resultado extraño oírlo. Siempre he pensado que el cloretilo es una sustancia que de por sí tendría como poco potencial para esta clase de experiencias, pero parece que puede ocurrir y es difícil saber por qué, ya que no parece actuar igual que las sustancias psicodélicas. Pero en ese sentido me recuerda un poco a lo que hizo William James, ¿no? El psicólogo y filósofo William James usó óxido nitroso para explorar un poco su conciencia y para tener esta clase de experiencias. Claro, yo siempre he pensado que usó óxido nitroso porque en la época y en el lugar en el que vivió no tenía sustancias más a mano, ¿no? Las setas o la ayahuasca se había olvidado su uso en la sociedad occidental, no se usaban en la sociedad occidental, la LSD todavía no había sido descubierta y así. Entonces, me parece, digamos, más lógico que William James tuviera esta clase de experiencias con óxido nitroso porque no tenía otras sustancias más adecuadas para ello a mano. Pero bueno, a él le parece que funcionó, parece que le funcionó, ¿no? Y el óxido nitroso a mí se me parece lo bastante al cloretilo en todos sus efectos y en toda su forma de actuar como para pensar que, bueno, si funcionaba con óxido nitroso, pues igual con cloretilo también. En ese sentido, ahí sí veo un parecido. El otro día estaba viendo una noticia que recogía los resultados de la encuesta Estudes, que es la mayor encuesta sobre consumo de drogas que se pasa a estudiantes entre 14 y 18 años y han salido los resultados de la última edición hace unos días. Bueno, el enfoque de la noticia era comentar cómo cada vez hay más adolescentes de entre 14 y 18 años vapeando, pero luego también daba algún dato más. Por ejemplo, explicaba cómo hay todavía un 7,5% de adolescentes que fuma a diario. Y esto me resultó curioso porque si nos vamos al informe Estudes, pues se pone bastante énfasis en que este último dato, el dato de que el 7,5% de adolescentes fuma a diario, es el más bajo desde que hay registros históricos. Jamás había habido tan pocos adolescentes fumando en España. Y me pareció curioso, ¿no? Me pareció curioso que en la noticia no hubiera rastro de esto, que se acordaran de decir cómo había aumentado el consumo de cigarrillos electrónicos, de artilugios de vapeo, y se acordaran de decir que el 7,5% de adolescentes fuma, pero no se acordaran de decir que ese dato es el dato que implica que menos adolescentes hay fumando que nunca.
Es un despiste un tanto curioso, yo creo. Es como si estuviera habiendo noticias sobre el tabaco que la gente consideraría positivas, pero no las quieran dar porque parece que algunos viven de meter miedo y de dar solo malas noticias. No sé. Es más, es que incluso parece que algunos nos intentan convencer de que el tema de vapear va a hacer que muchos más adolescentes empiecen a fumar y terminen fumando por haber empezado primero a vapear, que lo que ha pasado nunca. Y mientras los datos nos siguen mostrando lo contrario una y otra vez, que yo no digo que no exista una posibilidad de que esto pueda llegar a pasar, en teoría, pero es que no está pasando. Los datos nos muestran cómo los adolescentes fuman menos que nunca y sin embargo en las noticias por algún motivo parecen intentar convencernos de que desde que existe el tema del vapeo pues cada vez fuman más y que vapear hace que los adolescentes fumen más que nunca. No sé, parece que hay gente que vive un poco de mentir y de tratar de generar miedo en la gente o algo.